En punto de las 12 del día comienza de 3 el informativo periodístico de nuestro canal regional Telepacífico, un programa pensado desde la región para Colombia. Uno de los más ilustres invitados al Festival Internacional de Arte de Cali es el poeta, ensayista y traductor William Ospina, un tolimense nacido en Padua, que a sus 51 años hace parte del no tan amplio grupo de intelectuales colombianos que han mezclado con destreza su pasión por la literatura y la tarea de repensar el país. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santiago de Cali y trabajó como periodista y publicista entre 1975 y 1990. En 1992 ganó el Premio Nacional de Poesía del Instituto Colombiano de Cultura con el libro El País del Viento, y en el 2003 obtuvo el premio de ensayo Ezequiel Martínez Estrada de Casa de las Américas por su libro Los Nuevos Centros de la Esfera. Sugiere que el periodismo debería asumir con audacia su condición de género literario y renunciar a la fatalidad de escribir para el olvido, y por lo anterior, varios de sus textos se han convertido en lectura sagrada en las facultades de comunicación social. Colombia vista por los ojos y la mente aguda de William Ospina, ese es nuestro tema central hoy en D3. Y William, antes de comenzar quiero pedirle prestadas unas palabras al maestro Estanislao Zuleta, que acostumbraba terminar sus charlas, sus intervenciones diciendo gracias por existir, por asistir y por insistir. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, la primera inquietud sería, William, ¿cómo lo marcó a usted el autor de Elogio de la Dificultad y cómo lo marcó también la ciudad? Pues usted vivió en Cali por espacio de 10 años. Sí, yo tenía unos 20 años cuando conocí a Estanislao y estaba en la Universidad de Santiago de Cali. Y fue para mí una experiencia muy impactante desde el primer momento. Alguien tan gozosamente dedicado a la lectura, al pensamiento, a la reflexión, alguien que convertía el diálogo cotidiano sobre cualquier tema en una fuente de reflexiones profundas, en una fuente de perplejidades y en un ejercicio también de recuperación de la memoria, de su memoria tan rica, de su conocimiento tan profundo de tantos temas. Es alguien que me marcó muy profundamente como maestro y como amigo, porque era un amigo entrañable. ¿Cómo lo marcó la ciudad? Bueno, Cali de muchas maneras. Llegar aquí, yo había pasado aquí un par de años de mi infancia, entre el año 62 y el año 64. Hice aquí una parte de mis estudios elementales en el Colegio Fray Damián González. Después volví al Tolima, eran los tiempos en que terminaba la violencia y ya la familia podía volver al reducto familiar. Pero después, de tal manera me había afectado la ciudad que yo quise volver a estudiar aquí cuando terminé mi bachillerato. Fue una época muy hermosa, comenzaban los años 70, la ciudad estaba muy viva, muy activa, había una actividad intelectual extraordinaria, en las universidades eran verdaderamente, así como había pues gran agitación política, había también una gran agitación intelectual. Aquí conocí a algunos de mis más duraderos amigos desde entonces. Todos los debates literarios, los debates filosóficos, los debates políticos de esa época me marcaron muy profundamente, y la vida, la alegría de la tertulia entre amigos me ha acompañado desde entonces. Yo siempre vuelvo a Cali, siempre es un volver a afectos y a recuerdos muy hermosos de mi vida. La visita constantemente, ha estado en conferencias en diferentes universidades. ¿Cómo interpreta usted este resurgimiento, este fortalecimiento del Festival Internacional de Arte de Cali al que usted ha sido invitado? Bueno, es un ejercicio que viene de hace bastante tiempo. El Festival de Arte es un ejemplo de que la persistencia y la insistencia, como decía Estanislao, son fundamentales en estos casos. No es fácil que de entrada un evento de esta magnitud tenga la acogida y la proyección que requiere, pero la ciudad va comprendiendo, las nuevas generaciones se van aproximando, van adhiriendo, van sintiendo el influjo benéfico de esto, que es una muestra momentánea de algo que deja su efecto sobre la ciudad a lo largo de todo el resto del tiempo. Y yo creo que Cali, que tuvo su época, una época muy espléndida de creación y de debate y de intensidad de la vida
cultural, va a volver a tenerla, y el festival ha sido como el recuerdo permanente de que existe esa vocación y que existe esa capacidad en la ciudad de liderar procesos culturales. Les ha planteado pues el tema Colombia vista por los ojos y la mente aguda de William Ospina. Tenemos mucho más para contarles. Bienvenidos. Colombia vista por los ojos y la mente aguda de William Ospina. Podríamos aventurarnos a decir que ningún tema nacional es ajeno a la agudeza verbal y literaria de este escritor. Hoy intentaremos aproximarnos al autor, al escritor, al hombre, al ciudadano, al colombiano que algunos tildan de pesimista y otros de magistral ensayista, al publicista pasado, al periodista que piensa en el oficio como género literario y no como trabajo para el olvido. De sus escritores hablaremos y de su lectura, claro está, en el tiempo que nos permita el más efímero de todos los medios de comunicación, la televisión. William, hace poco el escritor y periodista Héctor Abad Faciolince publicó una columna que tenemos sobre nuestra mesa de trabajo y en la revista Semana la tituló Los zampones literatos. Asegura que en Colombia, al menos lo que la mayoría de la gente lee hoy día, la están escribiendo los bandidos. Se refiere a toda esta serie de literatura, Mancuso, Pablo Escobar y demás. ¿Es Colombia un país inculto? ¿Es la literatura que se produce hoy una literatura basura, como la llama Héctor Abad Faciolince? Bueno, hay de todo. Colombia es un país que está haciendo un esfuerzo, creo yo, por ampliar su capacidad de lectura, desde lo que hace que existen las ferias del libro en las distintas ciudades. Ha habido un auge de la industria editorial, con avances y retrocesos de acuerdo con las crisis económicas que ha vivido el país, pero yo creo que el estatus de escritor ha ganado una importancia en Colombia que no tenía antes, y yo creo que eso se debe sobre todo al Premio Nobel de García Márquez y a la presencia creciente de nuestra literatura en el campo de la lengua y en el mundo contemporáneo. Como se recordará, los escritores antes tenían que irse de Colombia. Barba Jacob vivió en todas partes menos en Colombia. Vargas Vila siempre estuvo en el exilio. Todavía escritores vivos como Gabriel García Márquez, como Álvaro Mutis, como Fernando Vallejo, tuvieron que irse a buscar tierras donde el ser escritor fuera menos extravagante, fuera entendido más como un ejercicio digno, respetable. En Colombia es muy reciente eso, pero yo puedo dar testimonio por mí mismo, porque yo puedo vivir escribiendo y dedicarme a la literatura. Es algo muy reciente y ha supuesto un trabajo muy difícil y tiempos muy arduos, pero yo siento que hay una recepción, que los lectores no solamente leen los libros, sino que reaccionan ante ellos y le hacen sentir aquí a los escritores que le conceden importancia a esos libros y a las ideas que los libros proponen. Cita usted en su libro ¿Dónde está la franja amarilla? Un chiste callejero que asegura que en Colombia los ricos quieren ser ingleses, la clase media americana, los intelectuales franceses y los pobres mexicanos. ¿No hay nacionalismo o cuál es el tipo de nacionalismo que existe en Colombia, Willy? Ha sido para Colombia difícil descubrir cuál es la tradición cultural a la que pertenece. Fue más fácil para los mexicanos saber que pertenecían a la memoria indígena, ya que la mayor parte de la población es indígena allí, así como la mayor parte de la población argentina es europea y la mayor parte de la población brasilera es afroamericana. Entonces para ellos ha sido más fácil percibir cuál es su identidad, si se la quiere llamar así, cuáles son sus raíces. Colombia es el país más mestizo del continente. No somos mayoritariamente blancos, ni mayoritariamente indígenas, ni mayoritariamente negros de origen africano. Somos un país muy mezclado y eso ha planteado dificultades mayores a la hora de encontrar una identificación. Aquí se abrió más fácil camino la simulación, la veneración de modelos ilustres. Todo lo europeo era mucho más admirable que lo nuestro. Nos parecía que la naturaleza europea,
que es tan pobre comparada con la americana, era mejor que la nuestra, y que todo lo ajeno y todo lo lejano era mejor. Entonces se creó una cultura de la impostura, una cultura de la imitación, y creo que solo ahora, cuando Colombia está descubriendo su complejidad, su diversidad y su riqueza, estamos aprendiendo a descubrir la originalidad que hay en nosotros y estamos encontrándonos a nosotros mismos. ¿Cómo interpretar, William, que existen en Colombia más de 10 millones de personas de raza negra y sean perfectamente invisibles, que sean consideradas una minoría étnica en nuestro país? Es muy grave el racismo de la sociedad colombiana, es un racismo de un tipo específico, ¿no? No es un racismo que, como el Ku Klux Klan, extermine a los miembros de una etnia determinada, pero los invisibiliza y minimiza todos sus sufrimientos, ¿no? Aquí, si muere alguien de determinado sector social, eso es una tragedia terrible, pero la muerte cotidiana de centenares de personas que no pertenecen ni a ciertos apellidos ni a ciertas castas es algo prácticamente indiferente y deja indiferente a la sociedad entera. Yo creo que el racismo se mide también por eso, no hay que esperar que solamente pues, los linchamientos y las ejecuciones, pero la muerte silenciosa de razas enteras, de etnias enteras, su marginamiento, el modo como se les arrebatan sin cesar las tierras cada década, es una prueba de que aquí no hemos hecho el esfuerzo suficiente por reivindicar elementos sagrados constitutivos de la nacionalidad. Y la prueba está, cualquiera de nosotros puede dar testimonio de ello, que aquí palabras como indio y negro se convirtieron en insultos y son símbolos sagrados de la nacionalidad colombiana. William, nos tomaría buena parte del programa enunciar todos los libros, los escritos, los artículos que usted tiene. Tenemos algunos sobre la mesa de trabajo y también tiene usted sobre la mesa de trabajo la novela. ¿Por qué se había demorado tanto William Ospina en aventurarse en la novela? Sí en el ensayo, sí en la poesía, sí en la traducción. Ha sido como un proceso de imperceptible aproximación a ese lenguaje. Yo al comienzo escribía solo poemas y anhelaba escribir ensayos. Después he escrito ensayos durante mucho tiempo y cada vez más, tanto en la poesía como en los ensayos, empecé a sentir el deseo de narrar, ya no de contar las cosas desde afuera, de una manera reflexiva o exterior, sino de vivir los hechos y de tratar de que el lector los viva conmigo. Cuando terminé de escribir mi libro Auroras de Sangre sobre los tiempos de la conquista, me dije, quiero contar historias de esa época, pero ya no quiero hacer un ensayo. Quiero vivir esos hechos. Me parece que en Colombia necesitamos conciencia de esa memoria histórica, que en estas montañas, en estos ríos, en estos valles se vivieron historias apasionantes, historias admirables. A veces creemos que aquí no ha pasado nada, nunca. Entonces ha sido un ejercicio muy gozoso para mí el reconstruir unos años de los tiempos de la conquista y pues compartir con los lectores una época fascinante, lo que era nuestro territorio a la llegada de los europeos, esos bosques que no habían sido talados jamás, esos ríos de caimanes y de garzas y de cormoranes, ahora tan empobrecidos por esa depredación que llamamos el progreso y la modernidad. Pero de todas maneras vestigios todavía quedan del esplendor que fue esta naturaleza y del deber que tenemos de restaurarla y de protegerla. Asegura usted en la introducción precisamente de su novela Ursúa, abro comillas, 50 años de vida en estas tierras llenaron mi cabeza de historias. Yo podría contar cada noche del resto de mi vida una historia distinta y no habré terminado cuando suene la hora de mi muerte. Cierro comillas. Es una clara alusión a las 1001 noches. ¿Qué escritor lo marcó a usted, William, en sus inicios? ¿Shakespeare, Flaubert, Borges, Mutis? ¿Quién? Bueno, cuando yo tenía aquí 9 años en Cali, encontré un día en un cajón de mi padre una edición que le habían regalado de la Odisea de Homero, y es el primer libro que leí en mi vida. Pues ese libro para los adultos tal vez sea una historia fascinante, pero para un niño de 9 años resultó una revelación asombrosa de todos los mundos que podían caber en el lenguaje. También un profesor me regaló en Fray Damián González los cuentos de Tomás Carrasquilla por esa misma época, y desde entonces no he podido escapar ni a la fascinación del mundo europeo y de la mitología clásica, ni a la fascinación de este mundo americano y de todo el rastreo que Tomás Carrasquilla hace de esos destinos humildes en este paisaje y en este territorio.
Y en esos, yo diría que entre esos dos registros, por llamarlos de algún modo, se ha movido mi búsqueda literaria y cada vez más siento que ese esplendor que alcanzó la literatura europea en algunas épocas de su historia, también lo puede alcanzar el relato de nuestras propias aventuras, de nuestras propias desventuras en este maravilloso paisaje americano que nos correspondió. Un amigo suyo, el escritor también, Julio César Londoño, dice que él en las tardes se flagela leyendo los clásicos. Bueno, quién sabe qué significará eso, supongo que el éxtasis los lleva a la transverberación. Pero la verdad es que él mismo es un escritor maravilloso, muy ingenioso, muy recursivo y de una gran cultura, una cultura que va más allá de la información cotidiana, porque es un lector de temas científicos y alguien que trata de llevar esos temas, esa reflexión sobre temas científicos y técnicos al lector cotidiano. Ensayista también en esencia, ¿no? Sí, muy buen ensayista. Yo alguna vez le pregunté por qué no escribía una novela. Él es muy borgiano en eso, él piensa que los relatos cortos son mejores para esta época y que los ensayos cortos también les llegan más fácilmente al lector y que mantener la unidad de estilo en una obra de largo aliento es más difícil y casi imposible. Borges también pensaba que es muy difícil que una novela de 500 páginas tenga intensidad en cada una de ellas. ¿Hay una renovación dentro del grupo de escritores colombianos? Sí, Colombia siempre ha tenido una gran literatura. Hay críticos que piensan que no. Hay un crítico colombiano que sostiene que la tradición literaria colombiana es la tradición de la pobreza, cosa que yo enfáticamente niego. Pienso que a lo largo de toda la historia de Colombia ha habido una gran literatura y contemporáneamente, después de la gran generación de García Márquez, de Mutis, pues ha llegado la generación de Vallejo, de Moreno Durán, de Óscar Collazos, y yo creo que también en las generaciones siguientes no es tan fácil ya juzgar históricamente porque están muy cerca de nosotros, pero sigue habiendo una gran actividad cultural y un esfuerzo, una gran actividad literaria y un esfuerzo por crear lenguajes nuevos, por buscar otros temas, por buscar otro ritmo narrativo. Y bueno, solo en perspectiva se podrá valorar en su justo nivel cada una de esas obras, pero lo que sí se puede decir es que la literatura colombiana está muy viva hoy y tiene una relación particularmente intensa, más que en otros momentos, con los lectores. ¿Cómo es, maestro, que un antiguo publicista como usted escribe en su libro de ensayos Es tarde para el hombre un análisis sobre la publicidad que raya casi en la diatriba, en la acusación, y usted lo titula El canto de las sirenas? O sea, vivimos abrazados y obnubilados por la publicidad, y usted ejerció la publicidad. Sí, me tocaría decir, como decía Martí, yo viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Yo trabajé mucho tiempo en publicidad y aprecio muchas cosas de la publicidad, porque es una de las disciplinas en donde más se da un trabajo de solidaridad y un trabajo conjunto de distintas profesiones, ¿no? Una pieza publicitaria puede tener la colaboración de un escritor, de un diseñador, de un fotógrafo, de un experto en sonido, de audio, de radio, de un músico. Ese ejercicio de distintas disciplinas trabajando en una misma pieza es admirable. Yo creo que la publicidad sobre todo tiene que ser criticada porque es demasiado poderosa, influye demasiado en nuestra vida cotidiana y se la critica demasiado poco porque como es tan fascinante, como tiene tantos recursos, pero de todas maneras condiciona demasiado nuestra vida y hay que exigirle responsabilidad y hay que mostrarle sus defectos, que son muchos. Está movida más por la codicia que por la generosidad, subordina la utilización de lenguajes seductores a estimular un consumo a veces insensato y no es suficientemente crítica de sus instrumentos y de sus poderes. Así que yo creo que el deber de todo escritor y de todo intelectual es mirar críticamente esos poderes y no dejarse seducir simplemente por la fascinación que ejercen sobre la humanidad, sino pensar que el futuro de la humanidad exige austeridad, respeto, moderación y no ese contraste tan obsceno que hay hoy entre la opulencia y la indigencia de tantos seres humanos.
Tienen en común algunos personajes que voy a citar: Carlos Moreno de Caro, el senador Carlos Moreno de Caro, el escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal, el propio gobernador del Valle del Cauca, Angelino Garzón, que retomaron el amarillo como un color que los diferenciara del bipartidismo tradicional, del azul y el rojo. En su momento, la hoy tristemente célebre Regina Betancourt de Lisca dijo que la bandera de Colombia era amarillo, azul y rojo. El amarillo era la riqueza y el azul y el rojo los poderes que se la repartían. ¿Qué estaba pensando William Ospina cuando escribió ¿Dónde está la franja amarilla? Sí, yo quise utilizar también la metáfora de los colores de la bandera, porque el rojo y el azul han representado siempre a los partidos tradicionales de Colombia, y ese ensayo, ¿Dónde está la franja amarilla?, es una crítica muy decidida a la élite colombiana, a la dirigencia colombiana, que me parece que ha sido muy mezquina, muy torpe y muy inferior al país al que ha gobernado. Colombia merecía una dirigencia más patriótica, más generosa, más lúcida, que engrandeciera más a su pueblo, que dignificara más a la sociedad, y todavía hoy no vemos esa dirigencia cumpliendo con sus deberes históricos. También es el deber de un escritor señalar eso con valor y decir que esa dirigencia tiene deudas muy grandes con la sociedad colombiana. También la educaron en el odio. Hay que pensar en el odio de los partidos políticos el uno por el otro durante generaciones enteras, cómo nos educaron en la intolerancia, en la violencia, cómo recurrieron muchas veces al crimen para perpetuar su poder, y yo creo que esas cosas tienen que ser dichas, porque si el país aspira a la democracia, tiene que construirla de una manera más incluyente, más generosa, y esos poderes tienen que aprender a ser autocríticos también. No pueden tenerlo todo, disfrutar del mundo y vivir rodeados de miseria y rodeados de peligros también para ellos. Es una insensatez. De manera que ese ensayo era un ejercicio de crítica de lo que ha sido el papel de la dirigencia colombiana y de la responsabilidad que tiene esa dirigencia en la crisis que vive actualmente el país. Ellos siguen empeñados en demostrarnos que la culpa de lo que pasa en el país es siempre de tal o cual bandido, y no de quienes han orientado el país y han usufructuado su riqueza durante tanto tiempo. De manera que ese ensayo, que afortunadamente ha sido muy leído, muy recibido y hasta ahora por nadie refutado, era un esfuerzo por mirar en perspectiva y, utilizando la metáfora de la bandera, de los colores de la bandera, ver cómo además del rojo y el azul, pues hay una franja el doble de grande, que es el amarillo, y es esa parte de la sociedad que no se ha expresado, que no ha tenido participación, que no ha tenido oportunidades. Y con respecto a quienes han utilizado el amarillo en sus aventuras electorales, pues yo diría que yo no hablaba solo del amarillo, sino de la franja también, y la franja es lo más importante. Ya continuaremos escuchando las reflexiones del escritor William Ospina. Por ahora vámonos con nuestro hecho noticioso del día. Mucha atención, hoy en el marco del 12º Festival Internacional de Arte de Cali, varios escritores tendrán a su cargo conversatorios y conferencias. Julio César Londoño, autor entre otros textos de la Biblioteca de Alejandría y ¿Por qué las moscas no van al cine?, cuyo prólogo fue escrito por nuestro invitado de hoy, William Ospina, estará junto a Eduardo Delgado en el Auditorio Iquinde de la Universidad Autónoma de Occidente a las 8 de la noche. A las 6:30, Jorge Franco, autor de Rosario Tijeras, cuya versión cinematográfica recorre por estos días las salas de cine en nuestro país, dictará una conferencia en el Centro Cultural de Cali. A las 6:30 de la tarde, la escritora Ángela Becerra estará en el Centro Cultural de Cali, y en la Casa Proartes se continuará con esas noches encantadoras de poesía. Vamos a comerciales y ya regresamos. Colombia vista por los ojos y la mente aguda del escritor William Ospina, ese es nuestro tema central hoy en D3. William, vamos a retomar por lo extensa la franja amarilla. ¿Dónde está la franja amarilla? Ese ensayo. Usted asegura en ese libro que en Colombia
confluyen dos situaciones bien particulares. Existe el Estado infinitamente y no existe en lo absoluto. Si mal no recuerdo, infinitamente para sacar vendedores ambulantes de sus lugares, para atropellar, para seguir, pero en lo absoluto para brindar educación, salud y demás. ¿Considera usted que esa situación de Colombia ha llevado a nuestra situación actual porque carecemos o hemos carecido de líderes que tengan la talla de estadistas? Bueno, yo creo que en parte sí, la responsabilidad de la dirigencia es muy grande y la falta de un liderazgo patriótico verdaderamente comprometido con la gente y con el territorio. Pero también hay que entender que el problema principal del país es la falta de ciudadanía. Casi que no es ni siquiera en sentido estricto un problema político, salvo en los términos más amplios, es un problema cultural. Una sociedad en la que todo el mundo rivaliza por ser mejor que el otro. Por ejemplo, yo oigo hablar de que la educación es la solución a los problemas del país, pero yo siento que en Colombia el sistema educativo es parte del problema y parte muy grave del problema, porque estamos en un país donde la educación está llena de privilegios y muchas veces está hecha para perpetuar exclusiones y para perpetuar clasismos, racismos, estratificaciones. El secreto de una democracia está en una educación universal, igual para todos, ¿no? En donde sea demasiado excepcional, si es que existe, la posibilidad de que alguien tenga una educación distinta. Pero aquí cada padre de familia trata de buscar un colegio en donde sus hijos no se rocen con el resto de la sociedad. Y eso es un problema muy grave y está en la raíz de nuestra crisis cultural, una crisis de falta de convivencia, de falta de solidaridad, de falta de sentirse parte de una memoria común, de un pasado histórico compartido. Y creo que esa tarea cultural es fundamental para las transformaciones que Colombia requiere. ¿Se detiene usted en ese ensayo en Jorge Eliezer Gaitán, en su frase aquella del país político y el país nacional, pero no se queda en esa mitificación de lo que pudo haber sido, pero no fue lamentablemente por el asesinato, algo similar a lo que ocurre con el asesinato, el magnicidio del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento? Bueno, yo creo que la página de Galán es la más luctuosa de la historia del siglo XX en Colombia, porque allí se confirmó trágicamente esa vocación de la dirigencia colombiana por excluir toda solución. A la clase dirigente colombiana no le sirvió para compartir el poder ni el movimiento de los radicales del siglo XIX, ni Gaitán, ni Camilo Torres, ni Rojas Pinilla, con nadie estuvieron dispuestos a compartir el poder. Parece que ahora ya hay un cambio con respecto a eso, pero no deja de ser más bien inquietante. Pero la verdad es que esa dirigencia negó también el clamor de las multitudes. Y yo diría que la violencia de los años 50 fue el verdadero asesinato del gaitanismo. Ni el presidente Álvaro Uribe Vélez es el responsable total y pleno de la situación que vive Colombia, ni tampoco la persona llamada a solucionarlo de manera mesiánica. ¿Cuál es su opinión frente al presidente que hoy dirige los destinos de Colombia, teniendo en cuenta que tiene una favorabilidad inmensa en nuestro país y fuera de él incluso? Una firma mexicana, Mitofsky, lo ubica como el primero más popular de América Latina, por encima incluso de Lula en Brasil o de Kirchner en Argentina. Yo creo que esa idea de que hay alguien que salva una sociedad muestra cuán inerme está esa sociedad y cuán falta de criterio y de capacidad de asumir ella misma su transformación colectiva. Es imposible que una persona o que un pequeño partido o que un grupúsculo de dirigentes transforme a una sociedad, sobre todo cuando una sociedad lo que requiere es democracia, cuando lo que requiere es participación, cuando lo que requiere es que haya muchas personas, muchas iniciativas, que rompamos las cadenas de esa pasividad y de esa docilidad que ha caracterizado tradicionalmente a Colombia. Pero también el deber principal de Colombia es construir una democracia que no repose sobre el terror, ¿no? Creo que todavía no hemos avanzado en ese camino. Y solo cuando la democracia colombiana no sea la fachada de un modelo social que reposa sobre el terror, sobre un terror ciego y agazapado, que acaba con toda disidencia, que expulsa a los unos, que acalla a los otros, que intimida a los otros,
entonces sí tendremos una democracia real, que no tenga solo los símbolos de la democracia, el sufragio universal, la división de los poderes públicos, sino en donde cada quien sienta que de verdad sus oportunidades están abiertas. Con la Constitución Política de 1991 el país intentó convertir la democracia en algo más participativo y menos representativo, si se quiere. ¿Se logró? ¿No se logró? ¿La Constitución se ha cambiado? ¿Se ha modificado en una tercera o cuarta parte? Más de 80 artículos. A mí me parecen muy importantes esos esfuerzos por adaptar los códigos, las leyes escritas, las constituciones, pero yo creo que los países no los cambian las constituciones, ¿no? Son los cambios de los países los que se reflejan finalmente en las constituciones para que esos procesos y esos cambios no sean reversibles. También pasa con los gobiernos. Yo no creo que sea tan difícil hacerse elegir. Creo que más difícil aún es lograr que la gente que lo eligió a uno lo respalde. Yo he visto muchos casos en los cuales personas contestatarias, personas de oposición se han hecho elegir, y este modelo de sociedad que tenemos y este modelo institucional encuentra la manera de revertir las decisiones populares y fácilmente mediante algún recurso jurídico o político despojar a quien ha sido elegido de sus cargos. Así que el problema verdadero es tener una ciudadanía capaz de respaldar a la gente, no que alguien saque 5 millones de votos y el día en que haya una respuesta en contra, no haya nadie para respaldar esa gestión ni para mantener en el poder a quien haya llegado allí. Es allí donde necesitamos ciudadanos y eso es la verdadera democracia. Para algunos analistas el conflicto en Colombia ya supera las 4 décadas y no ha podido solucionarse básicamente porque su caldo de cultivo sigue permanente ahí y más aún creciendo día a día. Hoy las cifras de la pobreza ya van como en un 64% para algunas entidades, un 50-54% para otras. ¿Es posible la paz con tanta pobreza? No, indudablemente no. De todas maneras yo creo que una negociación política, un proceso de paz es indispensable, pero ese proceso de paz solamente desarticularía la guerra existente, la guerra inmediata. Pero si queremos que haya una paz permanente y la construcción de una democracia verdadera, evidentemente eso tendría que ir mucho más allá de las negociaciones de paz. Requeriría reformas profundas a nivel social y que por fin las oportunidades para los ciudadanos existan y la igualdad ante la ley exista, porque hay un montón de cosas que solo están en los códigos, pero que realmente no se cumplen a la hora de los hechos. Esa democracia es fundamental para que la paz sea duradera. Volvamos con los libros, maestro. Escribió Quevedo: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o secundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos, al sueño de la vida hablan despiertos. Para usted, ¿qué son los libros y por qué leemos tan poquito los colombianos? Bueno, yo creo que los libros son la más importante prolongación, como decía Borges, de la memoria humana, el medio contemporáneo, porque en otras épocas hubo otros, de transmisión de las sabidurías, de las experiencias, de las destrezas y de las imaginaciones de unas generaciones a otras, la manera de conservar la memoria humana, de transmitirla, de profundizarla, de intercambiarla, y en esa medida una sociedad que no lee es una sociedad que vive solamente con los recursos que están al alcance de sus manos, pero que no tiene acceso ni a la gran memoria, ni a la gran experiencia del mundo, ni a la capacidad de ver en las edades pasadas un reflejo de lo que a ella misma puede ocurrirle en términos de lección frente a la existencia, en términos de recursos y en términos de embellecimiento de la vida, porque la verdad es que la cultura para lo que existe es para hacer la vida más hermosa, más rica, más diversa, más profunda, más llena de sentido, y una vida despojada de todo eso, pues es una mera subsistencia más o menos sórdida. Afirmaba Albert Einstein que el eterno misterio del mundo radica, y voy a ver si puedo pronunciarlo, en su inteligibilidad. El hecho de que sea comprensible la vida es un milagro. ¿Usted cree, William? Colombia, muchos afirman, está sobrediagnosticada. Todo el mundo sabe qué pasa, pero nadie hace nada. Está sobre